Timoteo capítulo 6, versículo 3, está antes de segunda de Timoteo, dicen por ahí. Todo un cómico, mi hermano. Primero de Timoteo capítulo 6, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por enseñarnos bíblicamente, Señor, la sana doctrina y cómo nosotros debemos de guiarnos y comportarnos en esta vida. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta, es clara y nos enseña exactamente lo que nosotros necesitamos saber para poder vivir una vida que te agrada a ti. Gracias por la doctrina. Te pido el día de hoy, Señor, que tú nos ayudes y nos des sabiduría, que me llenes de tu Espíritu Santo a mí, pero también al oyente, para entender la palabra de Dios y salir y ponerla en práctica en nuestra vida. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada creyente debe conocer y defender la sana doctrina. Existen muchos malos conceptos en cuanto a lo que es la doctrina y a cómo nosotros debemos comportarnos frente a la doctrina. Hay gente que piensa, bueno, pues yo no soy pastor, entonces pues yo no debo conocer doctrina. El pastor es el que conoce la doctrina y pues yo simplemente voy a la iglesia y pues yo no soy más que un miembro de la iglesia. Pero la Biblia enseña que todo cristiano debe conocer su doctrina. Todo cristiano debe de saber qué es lo que la Biblia dice y por qué lo dice. Esto nos ayuda entonces a saber lo que creemos y por qué lo creemos. Yo no lo hago o no me comporto porque así dice el pastor, o eso es lo que cree mi iglesia, o eso me lo inculcaron mis padres. No hacemos eso. El cristiano debe guiar su vida porque es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia enseña y lo que le agrada al Señor. Todo cristiano debe conocer la doctrina. Hay personas que piensan, bueno, la doctrina es lo que crece en la cabeza, pero pues no ayuda al alma o a la práctica. Pero una cosa va de la mano con la otra. Lo que yo creo afecta directamente a cómo yo me comporto. Si yo creo algo, bueno, eso me hace a comportarme de cierta forma. Entonces yo, conociendo doctrina, simplemente me impulsa, me ayuda, me motiva a servir más a Dios. Por eso es importante la doctrina. Algunos piensan, bueno, toda doctrina es buena, entonces tú crees, yo respeto tus creencias y tú respetas las mías. Pero la Biblia nos enseña que hay la sana doctrina. Esto implica que hay doctrina que no es sana. Hay doctrina falsa. Hay doctrina que lastima. En lugar de ayudar y edificar al cristiano, bueno, le lastima a usted en su vida espiritual. Y entonces la Biblia nos recuerda una y otra vez que como cristianos debemos conocer la sana doctrina, debemos contender por la sana doctrina y debemos retener en nosotros, comportarnos, vivir de acuerdo a lo que enseña la sana doctrina. Vaya conmigo a Tito capítulo 2, versículo 1, porque quiero que vea que aunque para los pastores es imperativo que conozcan lo que la Biblia enseña, es un mandamiento para cada cristiano que usted conozca lo que la palabra de Dios enseña, que usted sepa doctrina. Dice así la Biblia, Tito 2:1, dice la Biblia, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué debe de predicar el pastor? ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? Mi responsabilidad no es predicar lo que le guste a la gente, sino enseñar lo que la palabra de Dios enseña. Esto enseña y manda. La Biblia una y otra vez nos dice al pastor que prediques la palabra. Y entonces mi responsabilidad como pastor es estudiar la Biblia, saber lo que la Biblia enseña sin pretextos y enseñársela a usted para que usted la aprenda y también la ponga en práctica. Todo cristiano entonces debe de aprender la sana doctrina. A eso venimos a la iglesia. No venimos a dormirnos en el servicio. Yo sé que usted conoce, en paz me acostaré y asimismo dormiré, pero eso no habla del servicio en la iglesia. Usted debe de poner atención. Usted debe de venir y ser un estudiante de la doctrina. ¿Por qué? Porque si no, entonces, ¿cómo usted va a saber lo que cree y por qué lo cree?
¿Cómo usted va a saber cuál es la iglesia correcta? ¿Cómo usted va a saber qué es lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios? ¿Cómo usted va a saber lo que sí va de acuerdo con la sana doctrina y lo que no va de acuerdo con la sana doctrina? ¿Cómo usted sabe la diferencia entre lo verdadero y lo falso? Bueno, por eso entonces nosotros debemos de aprender doctrina. Ahora, la palabra doctrina simplemente significa conocimiento o sabiduría, es una enseñanza. Entonces hay muchas doctrinas en la palabra de Dios. Está la doctrina de la salvación, nos habla del alma eterna del creyente, cómo es salvada por medio de la sangre de Cristo, poniendo nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. Esa es la doctrina de la salvación. Nos habla de la doctrina de la Trinidad, cómo Dios es tres en uno, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero los tres son uno. Hay diferentes doctrinas en la Biblia, entonces hay mucho que aprender. La Biblia nos enseña, debemos de aprender las enseñanzas de la palabra de Dios. La sana doctrina entonces simplemente son las enseñanzas fundamentales enseñadas en la palabra de Dios para guiar al cristiano en su conducta y en su práctica. La doctrina es lo que nos dice a mí cómo me debo comportar, cómo debo de hablar, qué debo de hacer, qué debo de creer, cómo debo yo servir a Dios. Todo esto es doctrina. Lo hacemos porque así lo mandó el Señor. La doctrina, mire, no es algo nuevo y no es algo para los sabiondos, es algo que se ha enfatizado, mire, en realidad de todas las escrituras. Vaya conmigo a Mateo 7:28, porque Jesús enfocaba su enseñanza, él tenía tremendas ilustraciones, usaba parábolas del día a día, pero esto no es lo que jalaba a las multitudes. Lo que en verdad impactaba a las multitudes y transformaba la vida de sus escuchas era que Jesús enseñaba con doctrina, daba las enseñanzas de la palabra de Dios de una forma interesante, de tal forma que las personas entendían claramente lo que Dios esperaba de ellos y lo podían poner en práctica. Dice así la Biblia, Mateo 7:28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo que Jesús estaba diciendo es que él enseñaba de tal forma que él enseñaba muy diferente a todos los demás. Él tenía una autoridad, él estaba fundamentado en lo que la palabra de Dios había enseñado por miles de años, y él enseñaba con esa autoridad de la palabra de Dios y no como los otros hombres. Lo que nos divide a nosotros los bautistas de cualquier otra iglesia es que nosotros somos bíblicos. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia no lo dice, no lo creemos. Nosotros creemos que Dios escribió su palabra, y esta palabra son los mandamientos que Dios quiere que usted y yo conozcamos para ponerlos en práctica. Esto es la doctrina. Jesús enfatizaba la doctrina. Para que una iglesia sea saludable, creciente y madura, necesita doctrina. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 42. Y quiero que note cómo la iglesia primitiva pasaba mucho tiempo, enfatizaba mucho de su tiempo y de sus predicaciones en doctrina. Quería que los miembros de esta iglesia primitiva entendieran lo que la Biblia enseña y así pudieran crecer, madurar espiritualmente para entonces hacer la obra de Dios. Necesitamos que cada cristiano aprenda doctrina, madure, para que podamos hacer la obra de Dios correctamente. Dice así la Biblia, Hechos 2:42, y perseveraban en la, ¿qué dice ahí la Biblia? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Todo esto es importante. Es importante orar en la iglesia, es muy importante. Es importante partir el pan, o sea, compañerismo los unos con los otros, muy importante. Usted debería de venir a hacer amigos cristianos, pasar tiempo en la iglesia. No es nada más venir y ya me voy, no, hable con diferentes personas. Pero lo más importante en la iglesia es venir para aprender doctrina. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto y de aquello? Por eso el tiempo más importante en nuestra iglesia es el tiempo de la predicación. Cantamos, alabamos a Dios con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras misiones, hacemos todo eso, pero eso es mínimo a comparación del tiempo que pasamos con la predicación de la palabra de Dios. Porque nuestra meta es venir y aprender doctrina. 1 Timoteo 4:16 nos enseña la importancia de que un cristiano
debe de poner en cuanto a la doctrina. Pablo le decía a Timoteo, como un joven predicador, que él necesitaba cuidar de sí mismo, pero también tenía que cuidar su doctrina. Lo mejor que un pastor puede hacer para su congregación es leer su Biblia, conocer su doctrina y enseñar desde el púlpito la doctrina a los oyentes, para que ustedes también aprendan doctrina y entonces crezcan y maduren espiritualmente. Este es el labor principal del pastor. Note lo que dice la Biblia, 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado, le dice este joven predicador, de ti mismo y de la, que dice la Biblia, doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, o sea, cuidando su doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lo más saludable que puede haber en una iglesia es un pastor que tiene tiempo de leer su Biblia y que tiene la libertad de venir y predicar simplemente lo que la palabra de Dios enseña. La responsabilidad del oyente es entonces venir con un corazón abierto para aprender lo que la Biblia enseña, y si el pastor me enseña en la Biblia lo que Dios dice, yo debo de aceptarlo y ponerlo en práctica. Esa es la función de la iglesia. Y así usted, aprendiendo doctrina, puede cuidar de sí mismo y cuidar de todos aquellos en los que usted tiene influencia espiritual. Mire, los hombres deberían de conocer más doctrina que cualquier persona. ¿Sabe que lo bíblico es que la mujer vaya y le pregunte a su esposo acerca de doctrina? Tristemente hay muchos hombres que no conocen la Biblia. Es más, hay que estarlos trayendo. Ándale, mi amor, vamos a la iglesia. Eso nunca debería de pasar. Si usted es un hombre, usted debe ser un líder espiritual de su casa. Si su hijo, su joven, su esposa tiene una pregunta bíblica, deberían tener toda la confianza de decir: mi esposo es un hombre de Dios, pasa tiempo en oración, conoce su Biblia, conoce su doctrina. ¿Qué dice aquí? Pero lo que hacen los otros hermanos es: oiga, mi esposa me preguntó, venga, ayúdeme. Usted debería de saber. Ahora, ¿cómo aprendo doctrina? Para eso está la iglesia. Para que usted venga y usted aprenda lo que la palabra de Dios enseña. Y mire, usted debería ser un estudiante de la doctrina. Todo hombre debe. Mire, si usted va a la escuela y usted quiere aprender algo en la escuela, usted va, llega temprano, llega preparado, trae su pluma, trae su lápiz, trae su libreta, se sienta hasta enfrente, especialmente aquellos que necesitamos lentes, ¿y qué hace? Aprende. Pero hay ciertas personas en la escuela que tienen el mismo maestro, están en buenas escuelas, mira, algunas de las escuelas privadas, y salen bien burros de la escuela. ¿Qué pasó? Fueron a la escuela, pero no estudiaron. Por eso me dice: usted fue a la universidad. Yo sí fui, no estudié, pero sí fui. Porque hay una gran diferencia entre asistir y aprender, ¿no? Esa es la diferencia entre muchos cristianos. Pues aquí estoy, pastor, sí, pero no aprende. Por eso sigue batallando con el mismo pecado, por eso su casa sigue igual de carnal, por eso el matrimonio sigue igual de carnal, por eso lo que se enseña en la iglesia no transforma su vida. Porque usted no aprende la doctrina y la pone en práctica. Es por eso que en nuestro pasaje en 1 Timoteo, Pablo le está dando una advertencia a Timoteo y le dice: mira, aunque eres un joven predicador y aunque desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, aún así tú tienes que tener cuidado. Porque hay gente allá afuera que quiere engañarte con falsa doctrina, y si no te cuidas, o sea, si no estudias, si no te preparas, si no lees tu Biblia todos los días, si no te pones alerta en este mundo, tú también puedes caer en falsa doctrina. Ahora, este es un niño de cuna que tenía una buena abuela, tenía una buena madre. ¿Recuerda lo que dijo de él? Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Aún él, dice la Biblia, Pablo le decía: tienes que tener cuidado. ¿Cuánto más usted y yo debemos de esforzarnos para conocer la doctrina y no caer en falsa doctrina? Es por eso que el día de hoy yo quiero preguntarle a usted: ¿es usted un estudiante de la sana doctrina? ¿Sabe usted lo que es la sana doctrina? ¿Podría usted abrir su Biblia y explicarle a alguien por qué lo que ellos creen es erróneo a lo que la Biblia dice? ¿Podría usted explicar la Trinidad bíblicamente? ¿Podría usted explicar la salvación bíblicamente? ¿Podría usted explicarme por qué creemos que la Biblia es la autoridad final para toda nuestra fe y práctica? ¿Podría usted decirme qué dice la Biblia acerca de asistir a la iglesia? ¿Podría usted decirme qué dice la Biblia del diezmo?
Podría decirme usted que dice la Biblia de la ofrenda, de las misiones. Hay muchas doctrinas. Y tristemente muchos cristianos no son estudiantes de la palabra de Dios. Le pregunto a usted, ¿sabe usted lo que cree y por qué lo cree? ¿Puede usted darme un versículo bíblico por qué hace algo o por qué no lo hace? Hay gente que dice, yo nada más vengo el domingo en la mañana a la iglesia. ¿Por qué? Algunos hacen cosas por costumbre, o porque es el tiempo que el jefe le da, o porque pues es cuando no trabaja. Reaccionamos, no accionamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Esto es lo que hace la doctrina. Nos guía. Lámpara es a mis pies tu palabra. Nos dice cómo yo debo comportarme. ¿Por qué se viste como se viste? Porque habla como habla. ¿Por qué escucha la música que escucha? Todo esto es doctrina. Y la última pregunta que le hago es, ¿vive usted de acuerdo a la sana doctrina? Porque esa es otra cosa. Algunos sí saben, nada más que no lo hacen. El día de hoy voy a darle 3 lecciones fundamentales en cuanto a la sana doctrina. Número 1, escriba ahí el fundamento de la sana doctrina. Mire, si usted va con todas las religiones de este mundo y usted le pregunta, ¿tienes la sana doctrina? ¿Qué cree que le van a decir? Claro que sí. Usted va con los testigos de Jehová, hey, antes de entrar y ser parte de tu iglesia, ¿tienes la sana doctrina? La testiga de Jehová le va a decir, claro que sí. Usted va con el mormón, monta un güerito por ahí, va con a mi esposa allá, un mormón, una mormona, y usted le pregunta, ¿tienes la sana doctrina? ¿Qué le va a decir? Sí, claro que sí. Pero ¿cómo pueden los dos tener la sana doctrina si están en completamente oposición los unos con los otros? ¿Cómo pueden los católicos tener la sana doctrina y los musulmanes también? Todo mundo dice tener la sana doctrina, pero ¿cómo se puede saber si de verdad tienen la sana doctrina? ¿Por qué hay tantas religiones si hay una sana doctrina y hay falsa doctrina? La mayoría de la gente no sabe cómo identificar lo que es sana doctrina. Y este es el problema. Note lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es la sana doctrina? Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Está justo atrasito de 2 de Timoteo. 1 Timoteo 6, 3. Note lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? Dígame un fuerte amén si ya despertó. 1 Timoteo 6, 3 dice la Biblia, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, escuche bien esta frase, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la sana doctrina? La mejor definición que Pablo nos da es las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las enseñanzas de Cristo son la sana doctrina. Es bien fácil, es lo mejor que se nos pudo haber dado, es lo mejor que se pudo haber hecho, que nosotros tengamos en papel, blanco, negro, letras diciéndonos, esto es verdadero y todo lo que no se conforma a esto es falso. Es bien fácil, es divino. Y usted puede conocer lo que es la sana doctrina fácilmente. Son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay gente que no entiende lo que esta frase significa. Hay gente que dice, no, pastor, yo sí creo en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de Cristo, pero nada más. No creen lo que Moisés dijo, no creo lo que Josué dijo, porque ellos son hombres. La mayoría de las personas dice, la Biblia fue escrita por hombres, entonces, pues no puedo hacer eso. Esto es simplemente ignorancia de lo que la palabra de Dios enseña. Porque la Biblia nos enseña que las sanas palabras del Señor Jesucristo no se refiere a literalmente lo que Jesús dijo, sino a lo que Dios enseña por medio de su palabra. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Quiero que vea que la Biblia valida a la misma Biblia acerca de que es palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios. No es escrita por hombres. Dios divinamente la inspiró y usó hombres para escribirla. Así como usted usa su pluma para escribir en este momento en su cuaderno. La pluma no lo escribe, usted lo escribe. Usted es el cerebro que está detrás de la pluma. Bueno, así fue Dios. Dios fue la inspiración, el cerebro, el corazón de cada palabra que está en nuestra Biblia el día de hoy. Dice la Biblia, Colosenses 3:16, la palabra ¿de quién? De Cristo. More en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice la Biblia que la palabra de Cristo more
en abundancia en nosotros. ¿A qué se refiere todo esto? La palabra de Cristo se refiere a la palabra de Dios. ¿Qué incluye la palabra de Dios? Porque hay gente que dice, bueno, ¿cómo deciden lo que es palabra de Dios? Bueno, la misma palabra de Dios valida la palabra de Dios. Vaya conmigo a Hebreos 1:1. La Biblia nos enseña que Dios no solamente habló por Jesucristo, aunque habló mucho por Jesucristo. Jesucristo obviamente es Dios en la carne y sus palabras son divinas. Pero así como Jesús habló divinamente, así el Espíritu Santo inspiró a los otros autores de los libros para hablarnos y decirnos la palabra de Dios. Hebreos 1:1 dice la Biblia, note la primera palabra, dice, ¿quién habla ahí? Dios. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres ¿por quién habló Dios? Por los profetas. ¿Quién habló? Dios. ¿Pero qué boca usó? La boca de los profetas. Entonces por eso nosotros creemos en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento está repleto de profetas que probaron ser profetas de Dios, que hablaron la palabra de Dios. ¿Quién habló? Dios. De muchas maneras y de muchas formas. Habló, mire, con ilustraciones. Le decía a un profeta, haz esto, cásate con esta, haz aquello. Todo esto fue inspirado por Dios para que quedara escrito para la eternidad en la palabra de Dios y enseñarnos la doctrina que está en la palabra de Dios. Entonces, ¿los profetas son parte de la palabra de Dios? La Biblia dice que sí. Vaya conmigo a 2 de Pedro 3:2. Hablé con un muchacho y él se creía muy inteligente y entonces como no le gustaba lo que la Biblia enseña, pues él decía, no, pues yo sí creo lo que dice el Antiguo Testamento y lo que Jesús dice, pero yo no creo lo que el apóstol Pablo dijo, porque él dice, yo hablé como hombre. Entonces pues el apóstol Pablo nos dio su opinión. Sí es algo bueno que considerar, pero no es palabra de Dios. Bueno, esta persona simplemente ignora lo que la Biblia enseña. Note lo que dice 2 de Pedro 3:2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. Note, por los santos profetas. ¿Los profetas hablaron palabra de Dios? Vimos que sí. Note, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Los mandamientos que los apóstoles dieron, ¿qué son? ¿Mandamientos de ellos o mandamientos de Dios? Son mandamientos de Dios. Escuché a un pastor decir, los mandamientos de Pablo no son los mandamientos. Dios solo dio 10 mandamientos, erróneo. Dios dio más de 600 mandamientos en toda la Escritura. Porque los mandamientos dados por los profetas y los apóstoles no son de ellos, son de Dios. Eso dice la Biblia. Nunca fue por voluntad de ellos que se dieron las cosas. Vaya a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro 1:21. Quiero que vean la escritura porque esta es una gran pelea que se tiene con muchos. Mire, y lo peor es que es con cristianos. Gente que dice que cree en Jesús. No aceptan la Biblia como palabra de Dios. No dejan que la Biblia gobierne sus prácticas, sus costumbres y su forma de vida. A mí nadie me va a decir qué hacer. La Biblia dice que la Biblia debería de tener la autoridad de decirle a usted y a mí cómo comportarnos, hablar, hacer, para hacerle agradables a Dios. 2 de Pedro 1:21 dice la Biblia, porque nunca la profecía, o sea, hablando de la Biblia, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por ¿quién? Entonces, ¿quién es el verdadero autor de todo lo que los profetas y apóstoles dijeron? Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios, la Trinidad. Dios inspiró a los autores a escribir lo que Dios quería dejar marcado en la palabra de Dios. Por eso la Biblia no es un libro escrito por hombres, no es así. La Biblia es palabra de Dios. Daniel no sabía el futuro, Dios se lo reveló. Juan no escribió de lo que él pensaba, de lo que va a pasar en el Apocalipsis, no, Dios se lo reveló. Las profecías de todos los profetas, mire, miles de profecías acerca del Mesías, no fueron porque ellos sabían el futuro, sino porque hay un hombre detrás de todo lo que ellos escribieron, que es Dios. La Biblia entonces es la palabra de Dios. Quiero que note, mire, lo que dice 2 de Timoteo 1:13,
Porque Pablo le enseñaba a Timoteo que las palabras que él le estaba diciendo venían de Dios, no venían de sí mismo. Pablo proclama hablar de parte de Dios. Note lo que dice 2 Timoteo 1:13. Retén, o sea, eso habla de guardar, de guardarlo en nuestro corazón, de enseñarlo a otros. Retén la forma, note, de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo fue inspirado por Dios para escribir las palabras del Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, lo que yo estoy escribiendo viene por inspiración divina. No es lo que yo quiero escribir, sino es lo que Dios me mandó escribir. La Biblia es la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo a 2 de Pedro 3:15, porque mire, Pedro y Pablo tuvieron diferentes argumentos, no siempre estuvieron de acuerdo, pero aún así Pedro reconoce que Pablo estaba hablando de parte de Dios. La Biblia nos enseña, 2 de Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano, ¿quién dice ahí? Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dice, esa sabiduría que está escribiendo no es de él, le ha sido dada por inspiración del Espíritu Santo para que él escriba lo que Dios quiere que escriba. Por eso nosotros creemos que hay 66 libros de las sanas palabras del Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo incluye un libro bíblico, un libro divino, escrito por hombres, pero inspirado por Dios. A mí no me tiene que decir un concilio, esto y lo otro, ¿qué se hace? No, la Biblia misma nos enseña qué debe estar en la Biblia y qué no debe estar en la Biblia. La Biblia nos enseña entonces toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta escritura? Toda. No nada más el Antiguo Testamento, sino todo lo de los apóstoles, todo Santiago, todo lo que la palabra de Dios terminó en los 66 libros que son la palabra de Dios. ¿Qué es la sana doctrina? Este libro. Todo lo que se enseña en este libro es la sana doctrina. Todo es importante, nada es de sobra. Nada es opinión, nada es si te gusta o no te gusta, todo es palabra de Dios. Y si usted quiere vivir de acuerdo a la sana doctrina, usted tiene que leer su Biblia, aprender lo que la Biblia dice y entonces llevarlo a cabo. ¿Cómo sé entonces que lo que otros enseñan es mentira y lo que yo digo es verdad? No es porque yo creo que mi iglesia es la única iglesia, o porque yo creo que mi intelecto es superior a otros, no es porque yo creo que mi denominación es superior a otra, no, es porque yo lo veo escrito en la palabra de Dios y yo me conformo, o sea, me moldeo a lo que la palabra de Dios enseña. Yo nunca le digo a la Biblia lo que quiero que diga, la Biblia me dice a mí lo que yo debo decir. Bien, siendo honesto con usted, yo no siempre estoy de acuerdo con la Biblia, porque soy carne. Porque yo, o sea, digo, híjole, eso está difícil de hacer. Pero cuando yo no estoy de acuerdo con la Biblia, yo estoy mal, Dios está bien. Esa es la sana doctrina. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Note que dice la Biblia que son sanas. Esto quiere decir saludable, provechoso, beneficioso para nosotros. Vaya conmigo a Salmo 19:8. Porque las únicas enseñanzas que son saludables, beneficiosas, provechosas para el cristiano son las enseñanzas que vienen de la palabra de Dios. Por eso la Biblia le pide al pastor que predique la palabra, no su opinión, no sus experiencias. Aunque todo eso puede dar luz a una enseñanza, lo que yo debo centrar mi verdad y lo que yo debo de sostener es la verdad, que es la palabra de Dios. Para eso fue creada la iglesia, para que la iglesia predique y sostenga la verdad. Note lo que dice Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y la que destila de él
panal. El salmista dice, la palabra de Dios es la única palabra que es provechosa y saludable para el cristiano. Es dulce como la miel, mire, le da a usted una perspectiva correcta, le da a usted gozo en su ser, le alimenta, le fortalece, pero únicamente la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. El único libro útil, provechoso para su crecimiento espiritual es estos 66 libros. Por eso la Biblia dice una y otra vez que leamos la Escritura, que meditemos la Escritura, que nos esforcemos en conocer la Escritura, porque solo así usted puede tener un hogar saludable y espiritual. No se puede tener una iglesia espiritual sin el libro espiritual. Escuche bien, no se puede tener un hogar espiritual. O sea, usted no va a tener una esposa que se someta, que haga lo que usted diga, que le haga sus tortillas y todo eso. Usted no va a tener eso si usted no es un hombre espiritual. Porque salen bien vivos los hombres. Quieren un hogar espiritual y usted bien carnal. No hay hogar espiritual sin el libro espiritual. El libro espiritual debe gobernar su vida. ¿Quiere hijos espirituales? Que no le den vergüenza, que no le avergüencen, que no le den tristeza. Usted no nos va, mire, la escuela no va a hacer eso por usted. ¿Sabe cuántos hijos van a la universidad y golpean a sus padres? Son vergüenza para sus padres. ¿Sabe que muchos de los drogadictos ahí afuera fueron 6, 8, 10 años a la escuela? ¿Sí sabe eso? Porque lo único que crea buenos hijos es un libro espiritual. Y los padres lo único que piensan que es opcional es no traer a los hijos al único lugar que les enseña verdades espirituales. Usted nunca le dice a su hijo, ¿quieres ir a la escuela? No, hoy no tengo ganas. Ah, bueno, mijo, cuando tengas ganas me avisas. Pero a la iglesia, ¿cómo lo voy a forzar, pastor? Ándele pues. Cuando esté viejito, nadie lo cuide y sus hijos nada más le den tristeza y dolor, no venga a llamarme a mí. Porque ahora sí, ¿dónde está la iglesia? No, aquí estaba cuando tus hijos estaban chicos, pero no viniste. Ahora tienes que sufrir las consecuencias de tu pecado. Yo no tengo. No podemos nosotros solucionarle la vida a todos. Por eso está la palabra de Dios, para prevenirle a usted de no vivir así. Pero para eso usted necesita dejar que la Biblia entre a su casa. Y usted tiene que vivir de acuerdo a la sana doctrina. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Algunos piensan que como que le van a ganar a Dios. Es que mira, pastor, yo no soy espiritual y mira, me va bien, ándele pues. Échele ganas. Esta vida todavía es corta. La vida da muchas vueltas. No hay un hogar espiritual sin el libro espiritual. Y mire, no hay hogar tan destruido que Dios no pueda solucionar. Porque cuando la palabra de Dios entra, dice la Biblia, transforma el alma. Es por eso que dice el salmista, más que oro, más que comida, más que nada de eso, el cristiano debería de desear la palabra de Dios. Esta es la sana doctrina. Y la sana doctrina nunca cambia. Vaya conmigo a Salmo 119, 89. La sana doctrina nunca cambia. Hay personas que piensan que como que la Biblia, dependiendo el año, dependiendo la cultura, el país, como que cambia. No, la Biblia nunca cambia. Los mandamientos de Dios están establecidos en el cielo y, mire, traspasan toda cultura, siglo, tiempo, espacio, tradiciones, todo. La palabra de Dios es la autoridad final. Dice la Biblia, ¿para cuándo? Para siempre. Oh Dios, permanece tu palabra en los cielos. No se puede destruir, no se puede negar. La palabra de Dios es la ley que rige este mundo. Es la última autoridad para toda nuestra fe y toda nuestra práctica. El único libro que me puede decir a mí cómo hablar, cómo comportarme, qué hacer, es este libro. No es mi pastor, dijo, ¿a usted qué le importa lo que yo digo? Mire, tengo 30 años, todavía no me he equivocado suficiente.
¿Qué le puedo enseñar? Usted, hay personas que son más grandes que yo, hay personas que son más adultas que yo, tienen más hijos que yo, sus hijos están más grandes que yo. ¿Yo qué le puedo enseñar? Pero por eso yo no vengo a enseñarle de mí, yo vengo a enseñarle las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Son puras, justas, deseables, nunca se equivocan. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Qué es la sana doctrina? Este libro. La pregunta es, ¿conoce usted este libro? Y la pregunta todavía más complicada es, ¿obedece usted este libro? Esa es la sana doctrina. ¿Cómo puedo diferenciar de otras iglesias? Nada más vea, ¿se predica la Biblia o no? ¿Está de acuerdo a lo que la Biblia enseña o no? Es bien fácil. Si yo voy a una iglesia y veo a un muchacho revolcándose, sacando espuma y todos empiezan a hacer un desastre, la Biblia dice todo se haga decentemente y con orden. Ya, esa iglesia no es bíblica, es bien fácil. En la Biblia nunca el apóstol Pablo fue y se tiró al suelo y gritó y no, nunca hizo eso. Nunca aventó poderes y se cayó la iglesia, nunca hizo eso. Si ganaban almas, si oraban, si servían a Dios, si daban a la obra de Dios. Y Pablo mismo dijo, 1 Corintios 14:40, todo se haga decentemente y con orden. Es una iglesia, es bien fácil. Si el pastor lee un versículo y no dice nada de lo que la Biblia dice, o sea, no es bíblica. Mire, hay iglesias que antes eran bíblicas y después ya no son bíblicas. Si usted escucha en esta iglesia después, ahí viene la pastora a predicar, váyase de aquí, corra. Porque la Biblia dice que solo hay pastores, hombres. Yo no lo dije. Y aunque yo estuviera en desacuerdo, a Dios no le importa tanto mi opinión. Dios así lo estableció. Él es Dios, Él sabe más que yo. Es que para mí es tan orgulloso el yo decir, yo sé más que Dios. No podría yo decir eso. Si Dios así lo estableció, así es. Ya no hay apóstoles, entonces va a venir el apóstol no sé quién a predicar. Usted ya córrale de aquí. Porque esta ya no sería iglesia de Dios. Ya no está conformada a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Usted dice, pastor, ¿cómo saca todo eso? Venga y le explico. Predico mensajes completos de todo eso. No le puedo enseñar todo en un servicio, pero se lo puedo mostrar. Porque nosotros, como iglesia, tenemos una autoridad. Yo no soy la autoridad en esta iglesia. Dios es la cabeza de la iglesia. Y Dios me dice a mí lo que yo debo de hacer en la iglesia. Y una iglesia que se conforma a lo que la Biblia enseña es una iglesia que Dios bendice, es una iglesia de Dios. Por eso la música no es como a mí me gusta. A mí me gustan las rancheras, a Dios no. A Dios le gustan cantos espirituales. A Dios no se agrada del reggaetón cristiano, eso no existe. Eso es darle lugar a la carne. Y dicen, pastor, es que esa iglesia no me gusta la música. Qué bueno, no tiene que gustarle a usted. La alabanza es para Dios. Mientras a Él le guste, a mí en realidad no me importa tanto su opinión. Porque aquí venimos a adorar a Dios. Es casa de Dios. Si yo voy a su casa y usted me dice, no hagas eso, mi opinión no le va a importar mucho. Usted dice, es mi casa. Yo debo respetar su casa. Esta es la casa de Dios. Y si nosotros queremos que Dios sea la cabeza de la iglesia, debo de conformarme con las sanas palabras de mi Señor Jesucristo. Número 2, escriba ahí, el enemigo de la sana doctrina. Porque la sana doctrina entonces implica que hay doctrina que no es sana, o sea, saludable, provechosa. Quiere decir que hay doctrina que en lugar de edificarle, le aleja de Dios. Hay enseñanzas que en lugar de enseñarle a vivir con más santidad, le enseña a vivir en libertinaje. Hay falsa doctrina allá afuera. Hay gente que dice, es que pastor, usted es muy duro, usted dice que hay gente que es mentirosa, yo no lo digo, Dios dice, en su palabra, dice que hay falsos maestros, y así como el diablo se disfraza como ángel de luz, también ellos se disfrazan de piedad, hablan bien bonito, se creen bien cristianos, pero cuando lleguen al cielo van a decir, Señor, Señor, y Él les va a decir, apartados de mí, yo nunca los conocí, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Qué raro que son esos. No te conocí. Pero en tu nombre hicimos milagros, mira, cultos de sanación. Y Dios le va a decir, nunca los conocí. Apartados de mí al fuego eterno.
Dios dice que hay falsos maestros. Dios dice que hay doctrinas de demonios. Desde el mismo infierno para infiltrar nuestras iglesias y llevar a los cristianos a no vivir en santidad y en la obra de Dios, sino apartarlos de Dios. Hay iglesias que están más lejos de Dios que el mismo mundo está lejos de Dios. La Biblia dice, hay falsa doctrina. Y peor, dice la Biblia, que hay una sociedad, va a haber un tiempo, una generación que les gusta eso, que les gusta que no les enseñen la sana doctrina. Es más, voltean su oído de la sana doctrina y ahí van atrás de estos cuates. Esto es lo más triste, que estos son creyentes, que les gusta, dice la Biblia, que les rasquen el oído, les da comezón de oír. Y ahí vamos, mire, iglesias repletas, no sabemos si es un concierto de rock o si es un concierto cristiano ya. Tanta carne en la iglesia. Y ahí están los cristianos. Esa Biblia les da comezón de oír, no sufren la sana doctrina, no la soportan, se van ofendidos, se enojan, hacen caras mientras el pastor predica. Ya no creo eso. Mira, yo solamente predico lo que la Biblia dice. ¿Qué enseñan entonces estos? Dice, pastor, si no enseñan la Biblia, entonces ¿qué enseñan? Note lo que dice nuestro versículo. 1 Timoteo 6:3, dice la Biblia, si alguno enseña otra cosa, enseñan otras cosas, todo menos lo que la Biblia dice. Eso enseña. ¿Puede usted imaginarse una iglesia que se supone que debe enseñar la palabra de Dios, que enseña todo menos palabra de Dios? Yo he ido a iglesias donde enseñan la biografía de un hombre. Y ahí está, vamos a hablar de un gran hombre que hizo algo grande. ¿Qué importa eso? Enseña la Biblia. Un hombre, mire, que no es cristiano, no es bautista, escribió apenas un artículo que él fue a una iglesia y había un sermón basado en Spider-Man, el hombre araña. ¿Se imagina usted llegar a su iglesia y que se predique un mensaje del hombre araña? ¿A qué vine? Se predicó uno de Superman, Batman contra Superman, el Titanic. ¿Qué importa eso? Lo que importa son las sanas palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué enseñan? Otra cosa. Todo menos la palabra de Dios. Vaya conmigo a Colosenses 2:20. Porque hay muchos que enseñan, pero mire, lo que enseñan no es palabra de Dios, enseñan doctrinas de hombres. Y ahí usted va a la iglesia y le dice, no, mira, este es el cuerpo de Cristo, te lo vas a comer. Eso nunca enseña la Biblia. Enseñan que tienes que ir y hacer una primera comunión. Algunos enseñan, no, mira, lo que tienes que hacer es rociarte de bebé. Te tienen que rociar la cabeza para que tengas como un periodo de 5 años donde si te mueres no te vas al infierno. Eso nunca está en las escrituras. Enseñan de un purgatorio. ¿Dónde en la palabra de Dios está el purgatorio? No existe. Y menos que lo saques con las ofrendas de otros. ¿De dónde sacan eso? ¿Qué enseñan? Note lo que dice la Biblia, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? ¿Cómo si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Dice la Biblia, en conformidad a mandamientos y doctrinas ¿de quién? De hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Enseñan doctrinas diversas, extrañas, que terminan siendo doctrinas de hombres para cautivar a su audiencia y hacer lo que yo quiero que ellos hagan, no lo que Dios quiere que hagan. Estos 40 días, yo me imagino a alguien hablando, estos 40 días, no coman carne para que se les quite. ¿De dónde sacan que eso es espiritual? Puro pescado. ¿Sabe por qué se hizo eso? Por un negocio. Que la iglesia quería que se vendiera más pescado porque le estaban dando una entrega. Y ahora todos, esta semana es Cuaresma, no como carne, como pescado. Y doctrinas de hombres, eso enseñan. Me hacen ir y perder el tiempo escuchando doctrinas de hombres que no aprovechan al cristiano para nada. Falsos maestros, falsas religiones, por todas partes. Enseñan 144,000 entran al cielo, pero como ya crecimos más de 144,000, pues ahora hay que abrirlo para más. Pero no, ellos no entran al cielo, vas a tener que reinar aquí en la tierra. ¿Quién enseña? ¿De dónde sacan eso? Algunos enseñan que Jesús es hermano del diablo. ¿Quién les dijo eso?
Que Adán fue el primer Dios. ¿De dónde? Que la raza morena estaba, mire, completamente maldecida. Y entonces si eres moreno, pues estás maldito. Eso enseñan iglesias. Usted se ríe, pero hay un montón de gente que lo sigue. Y mire, déjeme le traigo a casa más cosas, porque usted se ríe de ellos, pero hay cristianos bautistas que creen cosas que la Biblia no enseña, porque no leen su Biblia. Y son rebeldes a lo que la palabra de Dios enseña. Si la Biblia enseñan otra cosa. ¿Qué enseñan? Doctrinas de hombres. Mire, también enseñan doctrinas de demonios. Vaya conmigo a 1 Timoteo 4:1. ¿Cómo en la iglesia? ¿Doctrinas de demonios? Sí, un montón. Hay personas que piensan que los demonios como que dicen, pastor, venga a orar a mi casa, me están espantando los demonios en la noche. Eso no hacen ellos. O sea, su prioridad no es jalarle los pies en la noche. Eso más bien usted comió muchos frijoles, no sé qué hizo usted. Pero los demonios no están muy interesados en hacerle cosquillas en sus pies, no hacen eso. Vea lo que hacen los demonios. 1 Timoteo 4:1. Dice la Biblia, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de... ¿De dónde vienen estas doctrinas? Desde el mismo infierno, dice la Biblia. Esos que tienen que sacar demonios cada semana a toda la congregación. Déjame te saco el demonio de la flojera, el demonio de la lujuria, el demonio de esto. ¿Qué hacen? ¿Por qué tienen que sacarle demonios a todos? ¿Qué no mayor es el que está en mí que el que está en el mundo? ¿Qué pasó con la enseñanza que dice la Biblia? Nadie puede poseer a otro o entrar en la casa, en el templo de Dios, si no amarran al hombre fuerte primero. O sea, lo que ellos enseñan es que el demonio puede ir, amarrar al Espíritu Santo que vive en mí y gobernar mi vida. Eso no es bíblico. Eso no enseña la Biblia. Todos se caen menos el camarógrafo. ¿Qué es eso? Doctrinas de demonios. Sí, he visto eso. Y luego nos categorizan como locos. Nosotros no hacemos eso, porque no es lo que la Biblia enseña. Pastor, entonces, ¿qué dice? Son doctrinas de demonios. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. ¿Quién cree que enseña al mundo que Dios no lo creó, pero que viene del chango? ¿Dónde cree que viene ese de aquí? ¿Cuándo usted ha visto el cielo y decir, no, hombre, yo creo que vengo del chango? Nunca, o sea, ¿quién se le ocurre eso? Ni de película está bien eso, no funciona. Nosotros vemos el cielo y rápidamente decimos, ¿alguien creó esto? Perfecto, hermoso. Mire, tiene oídos, 2, tiene nariz, boca. Imagínense que la boca le hubiera salido por el estómago. O sea, no es casualidad que usted está creado perfecto a su imagen y semejanza. Usted no viene del chango, aunque a veces se comporte como chango. Todo eso es una doctrina de demonios. Lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué enseñan? Filosofía y huecas sutilezas. Enseñan lo que yo creo. Mira, ahí está, falsos maestros diciéndole. Usted tiene que entender, mira, la Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir la Biblia que primero te tienes que aprender a amar a ti solo. Y cuando aprendas a amarte a ti con todo el amor, entonces puedes amar correctamente a tu prójimo. La Biblia no enseña eso. Dice la Biblia, ¿quién aborreció su propia carne? Todos saben amarse solos. Yo nada más veo su estómago y veo que usted no se desprecia para nada. Cuando tiene hambre, ¿qué le hace a su cuerpo? Cuando tiene sed, usted no dice, tiene sed mi cuerpo, pero como no me amo, no me voy a tomar nada. Usted no hace eso. Usted tiene sed y ¿qué cree? Busca agua. ¿Por qué? Porque usted se ama mucho. Ese es el problema. Más bien el problema es que somos egoístas. Ese es el problema. Por eso Dios dice, amarás a tu prójimo. ¿Cómo? Ya te amas tú a ti mismo. Pero eso enseña en estas iglesias un montón de sutilezas. Agarra una frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Empieza tu negocio, tú todo lo puedes. ¿Quieres volar? Aviéntate del 3er piso, vuela, órale, ándale. Eso no enseña la Biblia. Está hablando del contentamiento. Y dice la Biblia, si eres pobre y Dios así te quiere, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dios te da la fuerza para que vivas en las circunstancias en las que Dios te creó.
No tiene nada que ver con empezar negocios y levantar pesas y no. Un montón de huecas sutilezas, eso enseña. Por eso dice la Biblia que no se conforman a las sanas palabras del Señor Jesucristo. La palabra conformarse significa moldearse. Por eso dice la Biblia, no os conforméis a este siglo. Entonces el mandamiento es no conformarme al mundo, o sea, no hacerme como el mundo, sino conformarme a lo que la palabra de Dios enseña. Por eso yo me debo de vestir de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Yo me moldeo a lo que la Biblia enseña, no al revés. Un artista de cine no me dice cómo me debo de vestir, yo me visto de acuerdo a lo que agrada a Dios. Pero estos hombres no se moldean. ¿Por qué no se moldean? ¿Sabe por qué? Bien fácil, porque no están de acuerdo. No me gusta. Porque no me conviene. Vaya conmigo a Tito capítulo 1, versículo 1. Recuerda nuestro pasaje en el versículo 5, dice la Biblia, ¿por qué no lo hacen? Dice la Biblia, estos falsos maestros no lo hacen porque dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Como no les conviene, como no están de acuerdo, pues no lo hacen. Note lo que dice la Biblia, Tito 1:1, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Mire, aunque ellos saben que no le conviene a sus escuchas lo que ellos predican, lo predican para que los escuchas sigan viniendo y dándoles dinero. Ellos viven de ganancias deshonestas. Ahora escuche bien esto. Una ganancia deshonesta es yo ganar dinero por predicar una mentira. Una ganancia honesta es que se le pague al pastor porque predica la palabra de Dios. Entonces no está mal pagarle a un pastor, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy en desacuerdo con eso. Lo que estoy en desacuerdo es que el trabajo del pastor no se haga bien y aún así quiera cobrar. ¿A usted le han robado? Usted va con el mecánico, arréglame el carro, no lo arregla y todavía quiere que le pague. O sea, yo no estoy en desacuerdo en pagarle al mecánico por hacer el trabajo, pero si no lo hizo, entonces estoy en desacuerdo. Es lo que dice la Biblia. Estos hombres buscan el ministerio para ganar dinero. Y entonces pues no digo lo que la Biblia de verdad dice porque no se me va a ir la gente. Entonces predico 15 minutos, aunque no les convenga a la iglesia, palabras bonitas, todo lo puede en Cristo que la fortalece. Quiere dejar a su esposo, todo lo puede. Empodérese. Mi esposo, mira, me paraba de servir a Dios, lo dejé. Un montón de cosas vanas. Pero como lo sigue la gente, como es popular, como los tiene esclavizados, entonces eso predica. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos quieren ganar dinero, no servir a Dios. Por eso, mire, cuando un pastor le predique la verdad, no debería enojarse. Porque ¿sabe qué tan difícil es pararse aquí enfrente y decirle a la gente el pecado? ¿Sabe qué difícil es eso? ¿Alguna vez ha tenido conversaciones incómodas con su esposo, su esposa, sus hijos? Y le tiene que decir, híjole, eso que hiciste ayer no está bien. A veces usted dice, para no pelear mejor no digo, ¿no? Ahora mi trabajo es pararme y decirlo de todas formas. Aunque usted me haga caras, aunque se enoje, aunque me critique en su casa, lo tengo que hacer. Ese es mi trabajo. Y el cristiano debería de darle gracias a Dios por pastores, que no le importa si la gente se enoja y se va, con tal de que ellos prediquen la palabra de Dios. Es mi trabajo conformarme a lo que la Biblia enseña. Note estos hombres, 1 de Timoteo 6:3. Dice la Biblia que estos que enseñan otras cosas no saben nada. Dice Pablo, deberías de tomarlos como personas ignorantes, como locos deberías de tomarlos. No saben nada, es más, deliran. Dicen cosas que no son. Cuando usted escuche una predicación que usted nada más diga, no, pues es ignorante, no sabe lo que dice. Note lo que dice Pablo, 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa, o sea, no enseña la Biblia, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, no enseña de acuerdo a lo que cabe en la palabra de Dios, y a la doctrina que es conforme a la piedad, no enseñan santidad, está envanecido, o sea, es orgulloso. Y nada, dice la Biblia, nada. ¿Cuánto sabe ellos? No, algo bueno ha de salir de ahí, pastor. No, nada sabe. Usted no sabe nada. Tache, guarache, váyase para allá. Cuando aprendas, vienes. Mientras, háblale a tu casa. Háblate tú solo, porque dice la Biblia, nada sabe. No, pastor, quite, mire, ponga la basura a un lado y saque la carnita. No, dice la Biblia, nada sabe. Nada sabe. Note lo que dice la Biblia, y no nada más nada sabe, pero dice la Biblia, y
delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. No solamente no sabe nada, pero dice, está loco. ¿Ha visto usted una persona delirar? Que piensa que hay algo, pero no hay algo. Fui a ganar almas y un muchacho me dijo, ¿tú eres pastor? Sí. Tenía la Biblia, te iba de traje. Y me dice, aquí está el diablo con nosotros. Él quiere que te diga algo. Y dice, este cuate está bien loco. ¿Tú crees que el diablo va a perder el tiempo contigo? Y ahí está él contándome lo que el diablo dice. Yo te voy a dar una revelación. Delira, está loquito. Si él me da un consejo de cómo vivir mi matrimonio, ¿sabe qué le voy a decir? Gracias, pero no gracias. Si él me dice cómo criar a mis hijos, está loco. Así son los que no se conforman a las sanas palabras. Yo escucho tanto predicador y digo, ay, pobrecito. Está loquito. Yo, mire, si hubiera sido el apóstol Pablo, yo hubiera querido escribir, está loco, pero me hubieran dicho, no, no pongas eso, mejor pon ahí que delira, para que no se escuche tan feo. Pero es lo que la Biblia enseña, delira. Es una persona que no ve la realidad como es. Cuando se predica una doctrina que va en contra de la palabra de Dios, usted debe darse cuenta, es ignorante, no sabe lo que dice, no puedo vivir de acuerdo a eso, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque suene bonito. Esa es la sana doctrina. Y después dice la Biblia que usted debe de apartarse de ellos. Nota lo que dice el versículo 5. Disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice la Biblia, apártate de los. O sea, ya no los escuche, no se junte con ellos, no vaya a esa iglesia. Apártate de los tales. ¿Sabe por qué es importante? Escriba ahí número 3, por el efecto de la doctrina. Lo que usted cree afecta su forma de comportarse. Hay gente que enseña cada loquera. Y hay pastores que dicen, el pecado no es emborracharse. El pecado es emborracharse, no tomar alcohol. Mientras tú controles tu alcohol, tú puedes tomar alcohol. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que sí es pecado emborracharse y también es pecado desear el vino cuando rojea. Entonces yo no puedo enseñar que no es pecado tomar una copa social. No funciona así. La Biblia dice que es pecado, es más, dice que es pecado si yo le doy de tomar a otro. Ni siquiera puedo regalar la botella que me regalaron a mí. No, tírela, es pecado. Dice la Biblia que lo que yo pienso afecta mi forma de comportarse. ¿Sabe por qué la gente se divorcia? Porque el mundo ha aceptado el divorcio. Aún la iglesia acepta el divorcio. Pero la Biblia dice que no hay tal cosa como divorcio. Lo que Dios unió, no lo separe ¿quién? El hombre. El único que lo puede separar es Dios y es matándolo. Órale, me lo llevo a casa. ¿Se acuerda de una mujer llamada Abigail? ¿Cómo se separó de su esposo? Ni modo, Nabot. Mátenlo. Solo así hay separación. Entonces no hay divorcio, solamente hay muerte. Entonces mátelo. No se divorcie. Es broma, hermanas. Unas hermanas ya lo están apuntando. La única nota que tomó todo el servicio. Sí se da cuenta que yo no puedo enseñar lo que yo quiera. O sea, mire, yo tengo amigos divorciados, tengo personas que yo amo que están divorciadas, pero yo tengo que predicar la verdad. Jesús dijo, varón y hembra los creó Dios. ¿Cómo es el matrimonio? Varón y hembra. Un hombre, una mujer para toda la eternidad. Basta. Pastor, ¿y si me va mal en el matrimonio? Pues ¿para qué lo escoge? Usted lo escogió. Por eso yo creo que los jóvenes tienen que tener mucho cuidado a quien escogen. Pero no hacen caso, está bien guapo. Ándele pues. Un infierno en la tierra. Pastor, pero ¿qué tal si hace algo malo? Perdónelo. ¿Cuántas veces? ¿70 veces? La Biblia es clara. Lo que usted cree afecta su forma de comportarse. Note lo que dice 1 Timoteo 6:4. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Note su comportamiento por su doctrina, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. ¿Cómo se comportan ellos? No de una forma espiritual, porque lo que usted cree, la doctrina que usted tenga, es así como usted se comporta. Por eso es importante que usted crea la sana doctrina, porque todo su comportamiento está basado en lo que usted cree. Si yo creo que Dios dice que me vista mi mejor para servirle a Él, transforma la forma en la que yo me visto.
Si yo creo que a Dios le importa la música que yo escucho, transforma la música que yo escucho. Si yo creo que Dios mandó que yo lea la Biblia, voy a cambiar mis hábitos y no importa qué tan ocupado esté, voy a leer la Biblia todos los días. Si yo creo que Dios me dice orar sin cesar, o sea, orar en todo momento, veo que es importante orar, transforma mis hábitos. Si la Biblia dice no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, yo creo que la Biblia dice ve a una iglesia, a una que sostenga la verdad, que sea baluarte de la verdad. Entonces, me guste o no, me caiga bien el pastor, estén buenas las instalaciones o no, haga frío, calor, llueva, truene, me duele el cabello, no importa. Yo voy a ir a la casa de Dios, ¿por qué? Porque así lo mandó el Señor. Y si alguien no quiere ir, yo no sigo al hombre, yo sigo a Cristo. Su doctrina afecta su forma de comportarse. Vaya conmigo para terminar Efesios 4:13. El efecto de la falsa doctrina, entonces, es una vida carnal. El efecto de la sana doctrina es contrario a esto. La sana doctrina madura, crece espiritualmente. Dice la Biblia, nos perfecciona para entonces vivir una vida que sea agradable a Dios y provechosa para la obra de Dios. Si usted quiere saber si la doctrina que usted está escuchando es correcta, es bien fácil. ¿Me hace servir a Dios o me hace no servir a Dios? Con esa pregunta contesta todo. Note lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto habla de la doctrina, que todos lleguemos a la misma doctrina. Y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, o sea, maduro. ¿Qué tan maduro? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como Cristo era completo, maduro. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice la Biblia que cuando un cristiano aprende la sana doctrina, es motivado a servir a Dios, a vivir de acuerdo a Dios, a vivir de acuerdo al carácter de Jesús, a comportarme, vestirme, hablar como Cristo hablara. Y ya no voy a ser un niño en la fe fluctuante, que un día voy a la iglesia, otro día no, un día estoy ocupado, otro día no, ya me desanimé, ya no quiero servir a Dios, y luego al día siguiente todo por Cristo. Estas personas son fluctuantes que no conocen lo que la Biblia enseña, su doctrina, y por eso son débiles en la fe. Por eso todos los días están así, miren. El matrimonio hoy está bien, mañana está mal. Hoy quiero servir a Dios, mañana no puedo. Hoy gano almas, la siguiente semana ya no. Esos son niños fluctuantes, no son maduros. Y hay cristianos que llevan 15, 20 años en la fe y son inmaduros todavía. No sirven a Dios. ¿Para qué nos madura el Señor? Vaya conmigo a 2 de Timoteo 3:16. Porque la Escritura tiene un propósito. Y el propósito es enseñarnos, madurarnos, perfeccionarnos, para entonces, por causa de la doctrina, yo servir a Dios. La doctrina nunca me debería de hacer vivir una vida menos en santidad. La sana doctrina nunca debería de decirme, tienes libertinaje para faltar a la iglesia, para hacer esto. El chiste, pues Dios te ama, entonces tú haz lo que tú quieras. Nunca, esa no es sana doctrina. Sana doctrina, dice la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Note, ¿cuál es el fin de todo esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué Dios quiere perfeccionarle? ¿Para qué Dios quiere santificarle? ¿Para qué Dios quiere que se aleje del mundo y se acerque a Dios? ¿Para qué Dios quiere darle un mejor matrimonio, mejores hijos, mejores finanzas? ¿Para qué? Para que usted sirva en la casa de Dios. Para eso es. La doctrina que nosotros creemos nos hace, nos motiva, nos constriñe. ¿Para qué? Para servir a Dios. Una persona que conoce la sana doctrina en cuanto a la doctrina del infierno y entiende que el infierno es un lugar real donde la llama nunca se apaga, es una persona que gana almas. Ve cómo la doctrina transforma mi comportamiento. Si usted no cree en un infierno, pues ¿para qué gana almas? Si usted no cree en un cielo, ¿para qué gana almas?
Entonces viva aquí como usted quiera. Por eso hay cristianos que viven con los ojos puestos en las cosas materiales, porque ellos creen que esta vida es todo. No han entendido la doctrina de la eternidad. No han entendido la doctrina de cómo Dios nos va a recompensar en el cielo. No han entendido que Cristo nos salvó para ya no vivir en una vana manera de vivir, sino que somos creados por Él y para Él. Cuando usted aprenda la sana doctrina, usted va a dejar de vivir en el mundo y va a querer usted agradar a Dios. ¿Por qué me he visto como cristiano? Para hacerle agradable a Él. No a la iglesia, a Dios. ¿Para qué limpio la iglesia? Para hacerle agradable a Él, para servirle a Él. ¿Para qué doy a la iglesia? No doy para yo ser el policía de qué se hizo y qué no se hizo, no, para hacerle agradable a Él. ¿Para qué doy a misiones? A diferentes misioneros que se van a todo el mundo, para hacerle agradable a Él. No lo hacemos por el pastor, no lo hacemos porque eso cree mi iglesia, no lo hacemos porque eso me inculcaron mis padres, no. Lo hacemos porque la Biblia así lo enseña. Esta iglesia es una iglesia bíblica. Esto quiere decir, nosotros creemos que los 66 libros de la palabra de Dios rigen nuestra vida, nuestros hábitos y nuestro comportamiento. Yo le recomiendo a usted, sea usted un estudiante de la sana doctrina y viva usted de acuerdo a la sana doctrina. Y así está usted fielmente a un lugar donde usted escucha la sana doctrina, para que entonces usted tenga un hogar espiritual, porque usted pone en práctica un libro espiritual en su vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy.